pasando por muchas cosas físicamente, pero bien, me imagino que así será hasta el fin. No sé, mi cuerpo se siente raro. Nunca me había sentido así. Se me Raro como, sube, se me sube. Si por decir, ya no puedo comer más que una sola comida al día. Si desayuno o si como en la noche o si como carne, cerdo o carne de res, se me sube la presión. Es algo tan extraño. oh Yo me como un wow. pedazo de cerdo y ¡pum! Me da un dolor en la espalda horrible. Se me empieza a acelerar el corazón y me tomo la presión y está altísima. Entonces es como si su cuerpo le está rechazando. Creo, no sé, no me deja comer carne. Y si como en la noche me siento mal. Si desayuno, o sea, solo puedo comer una sola comida y tiene que ser liviana y me da mucha sed y no me puedo enojar. Si me enojo, a mí mismo se me sube la presión. So, tengo que siempre remain calm and collected. Y So you have mire to que be like a you have to be like a flat line, just straight, sí. no highs or lows. ¿Y, y usted cómo está, don José? Aquí estoy. ¿Cómo se siente? Me siento más o menos. Ah, pues bueno, llegó a la clase correcta, porque hoy les voy a enseñar muchas cosas muy tremendas, muy interesantes, muy tremendas y muy interesantes. Eh, Cuando le digo que más o menos es que no, sí, no me gusta quejarme a mí. En lo personal no en lo personal no me gusta quejarme mucho a mí. Yo puede que le diga que estoy bien cuando no lo estoy. Puede que, pues le digo más o menos, porque en realidad nadie, es muy raro que alguien esté al 100%. O todos tienen una cosita o otra cosita o algo que, como usted que lo acaba de decir, que tiene problemas digestivos, ¿verdad? Tiene problemas sí, digestivos. sí, Todos señor. llegan a una edad en la cual vamos teniendo ese tipo de problemas que ya no podemos consumir esos 2, 3 kilos de carne que comíamos, sino que se va minimizando el consumo de alimento y pues el mismo cuerpo te va hablando, te va diciendo, hey, párale, ya no me puedes dar tanto alimento como el que daba antes, que me dabas antes. Entonces, pues es como todo, ¿no? O sea, Sí, lo que pasa es que hay una cosa, ¿cierto? Está las enfermedades que uno tiene que han venido porque el cuerpo te está llamando la atención y hay síntomas que salen por estructuras que nosotros estamos cambiando. Y yo desde que yo me sentí tan contenta cuando se despertó la energía Kundalini, porque yo dije, ay, qué chévere, pero después de que se despertó mi energía Kundalini, o sea, me he sentido bien rara y empecé como a sufrir del nervio vago. Yo no sé si ustedes saben cuál es el nervio vago. No. El nervio vago es un nervio que está conectado con el corazón, con los pulmones, con el estómago y con los intestinos. O sea, pasa por todo el cuerpo. Entonces, cuando la energía Kundalini se despierta, ese nervio em, se activa. Entonces, el nervio eh, tiene como lo que se llama flare-ups. Entonces, ese nervio se fastidia cuando uno lo tiene comprimido o cuando ese nervio sufre de esos ataques. Entonces, desde que esa energía Kundalini me pasó, me estaba pasando eso.
Y ese nervio es el que controla la inflamación, es el que controla la presión, es el que controla la digestión, cómo digerimos. Entonces, desde que la energía, como tengo estructuras que tengo que cambiar, yo me he estado autoobservando mucho y yo me he dado cuenta que como yo construí mi ego en vidas pasadas, fue a través de yo protegerme, a través de, o sea, mi expresión de mi boca es como que yo hiero con mi boca. O sea, si yo me siento atacada, lo que sale en mi boca es para herir. Y yo no me había dado cuenta de eso. Yo al principio no entendí, yo era bien sensible. Y por eso yo les comparto todo esto, es para que ustedes se analicen, pues, por si de pronto alguien resuena con lo que yo les estoy diciendo. ¿Sí me entiende? Para que se puedan decir, ve, aquí está, para que se puedan ayudar. Cuando una persona ha construido su máscara del ego en el victimismo, eh, tiene un ego controlador. Entonces, piensa que todo lo que las otras personas hacen es un ataque personal. Entonces, yo antes pensaba que, por decir, tú actuabas y hacías cualquier cosa y tú eras mi amiga o mi familiar y yo pensaba, y de pronto lo que tú hacías no me gustaba, entonces yo pensaba que tú me estabas atacando. Entonces, de la forma que yo respondía era a través de ser, o sea, de decir cosas rudas. O sea, yo tenía una expresión muy ruda. Y eso apenas lo vine a dar cuenta ahorita cuando despertó mi Kundalini, que mi expresión era defensiva y era a herir. Entonces, cuando la energía Kundalini se despierta, ella va navegando y va encontrando estructuras que tienen que ser removidas, pero yo no entendía la razón del por qué la Kundalini hace eso. Y hoy descubrí con la clase que voy a dar, porque lo que nosotros tenemos que hacer es crear un cuerpo etérico, que es lo que se llama la merkaba. Estamos ahora creando una sola conciencia para que no tengamos dos mentes. Y eso solo se puede construir a través de construir un cuerpo energético. Imagínense lo que estamos haciendo. Entonces, para que eso ocurra, nosotros tenemos que buscar formas energéticas que permitan que la energía fluya y esas estructuras sean cambiadas. Si no hay energía, la estructura no puede ser cambiada. Entonces, eso es lo que ha hecho que mi cuerpo se sienta tan mal, porque lo que el cuerpo está haciendo es removiendo esa estructura que ha estado ahí en vidas pasadas, que lo que pasa es que el ego no le gusta los cambios. Entonces el ego se resiste a lo que el ser quiere hacer. Y eso es lo que produce los síntomas o la enfermedad. Porque yo esto no lo había sentido antes. Yo era y yo estaba bien. Yo antes no tenía problemas digestivos. Yo podía comerme un pez podrido y no me pasaba nada. Pero ahora estoy, o sea, no sé, mi cuerpo está cambiando y está experimentando sensaciones que yo nunca había sentido antes. Entonces, eso es lo que me ha estado pasando. Y con respecto a lo que usted dijo, don José, no es que, o sea, uno puede expresar cómo se siente. Yo me he dado cuenta que la queja, desde cierto contexto, la queja significa en el inconsciente la negación de un poder interno. Y se lo digo porque yo antes era bien quejona. Cuando una persona se queja es porque internamente tiene la construcción del ego que dice no puedo. Pero cuando se trata de que el cuerpo se siente mal, no es tanto de la forma como uno se exprese,
sino la intención de lo que uno está expresando y la energía que uno está proyectando. No sé si me entiendan. I don't know if it's clear. What do you guys think? ¿Están aquí? ¿Me escuchan? Sí, Sí, les- Entonces, yo me he dado cuenta que muchas veces no es tanto las cosas que uno dice, sino la intención del corazón. Usted puede decir cómo usted se sienta, pero es qué es lo que usted tiene en el corazón y la expresión de su corazón. Reinita, ¿cómo estás? Angeli, ¿cómo estás? Bien, maestra, Buenas ¿cómo noches, maestra. Buenas noches a todos. Muy bien, maestra. Me alegro, hoy está la clase bien bonita. The class today is gonna be amazing. I'm really liking the classes more and more. And I really want to transmit this class as clear as possible so it can help you grow how it's gonna help me grow. So let's go ahead and start now. Vamos a empezar la clase ya. Okay, vamos a empezar. So I think this is the 8th class of Reiki. Yo creo que esta es la clase número 8. Y les voy a contar que el camino a la ascensión y al yo superior es la chakra corazón. So one of the first things that I'm going to start this class with is to tell you that the path to connect with higher self is the heart. Porque el espíritu que reside en el corazón. El yo superior, la casa donde el espíritu reside es en el corazón. So the dwelling place for the higher self is actually the heart. So if you guys remember in the past classes, we studied the root chakra, the sexual chakra, and the solar plexus. En las últimas clases que nosotros estudiamos la chakra sexual, raíz y, y plexo solar. En esta clase nosotros vamos a aprender un poquito de la chakra garganta y del corazón y del símbolo que está conectado al corazón, que este símbolo es bien especial y bien bonito, porque este símbolo y la razón del por qué uno utiliza símbolos, la razón del por qué nosotros usamos símbolos es porque el inconsciente habla el lenguaje de los símbolos. Y aunque usted no lo entienda y aunque usted no crea, el inconsciente conecta con esa energía. Entonces, por esa razón están, o sea, así usted le haga terapia a otra persona o se haga usted terapia a usted mismo y al principio usted no vea nada y espero que estén haciendo la autoevaluación. Cuando usted mira el símbolo, invoca el símbolo y se conecta con el símbolo, usted está ayudando al inconsciente, al que el inconsciente conecte con esa energía. Y el próximo símbolo se llama Daiki mío, Daiko mío, conecta con sueños lúcidos y conecta con la conexión con el yo superior. So the next symbol that we're going to see is called Daiko mío, and this symbol is going to help us to do astral projections and lucid dreaming. And what I was telling the Spanish people is that symbols is the language of the spirit. So even though you don't understand it or you don't believe it, just by you exposing yourself in with this symbol, the symbol is gonna help you do lucid dreaming and it's gonna help you do it's gonna help you connect with higher self. So this symbol is very beautiful and it's called the symbol that is the that give us the mastery. And it is amazing to know that the word wisdom, when we say that a person is wise not because of how much the person actually knows,
the person is actually wise because it has a knowing, an internal knowing that comes from the spirit. Y me pareció tan bonito que que cuando está este símbolo habla de que es el símbolo de la maestría del ser, que lo que significa es que una persona sabia es la que sabe y conoce su espíritu. Vamos un segundito. Ok, bueno, entonces vamos a empezar. Entonces, como este es el símbolo que nos conecta con el corazón, en el corazón es donde se encuentran todas las respuestas. Y cuando una persona estudia medicina, ustedes se dan cuenta que la primera clase que toman se llama embriología. Y cuando una persona comienza a estudiar embriología, que es el embrio en el estómago, lo primero que se forma en un ser humano es el corazón. Usted puede ver un arrocito chiquito que está saltando, pero usted puede escuchar el latido del corazón y ese latido es el ritmo del universo, es el universo dentro de ese ser. So when we start studying about the heart, we find out that all the answers that we're looking for, they are in the heart. And this is a very important fact, that when a person is starting to be a doctor, the first class that they need to take, it has to do with the embryo. And the first thing that it actually gets activated in the human being is actually the heart. So even though the embryo could be as small as a rice, you can actually sense the heart, because the heartbeat is actually the rhythm that comes from the universe. So that was really amazing. So, entonces, para nosotros poder entender cómo llegar a la chakra corazón, tenemos que entender que ahí es donde se encuentra el amor. Pero entonces, cuando nosotros hablamos del corazón, nosotros nos damos cuenta que siempre la gente confunde el amar con el querer. El amar es cuando nosotros podemos ver más allá de la forma, más allá de la expresión, más allá de la materia. Cuando una persona tiene los condicionamientos del ego, es cuando una persona quiere. Entonces, eso es bien importante que ustedes entiendan. Cuando ustedes quieran, porque lo que nosotros estamos haciendo es subiendo la energía al corazón. Nosotros vamos de estructura en estructura hasta llegar a la chakra corazón. Entonces, cuando usted empiece a conectar con el corazón, usted se va a dar cuenta que ahí usted va a tener un dilema. Y cuando usted ame a una persona, usted la va a poder amar desde el reconocimiento de su esencia. Si usted no puede reconocer su esencia, usted no puede conectar con el amor incondicional. So one of the most important things is that when we start connecting the energy and we go into chakra to chakra, when we reach the heart, there is actually a dilemma, because there is two types of love. The love that is related, give me one second. So we have a dilemma that is related with loving a person through the conditions of the ego, or loving a person unconditionally, and that could only be possible until we actually connect with our essence. If we don't know who we are energetically and spiritually, we can never love a person from the perspective of higher self. Entonces, cuando uno ama,
el amor permanece, el amor es real y como les dije, es el reconocimiento de la divinidad. Y amar es, como ya les dije, que yo reconozco. Cuando usualmente una persona ama, es porque piensa que conoce a esa persona y se enamora desde la personalidad y de la expresión que esa persona está dando. Pero eso solamente es la forma. Pero cuando esta persona cambia su expresión o hace algo que va en contra de lo que nosotros pensamos que es lo que es el amor se apaga. Pero cuando el amor es verdadero, el amor, usted eh, puede que no esté con esa persona, puede que esa persona haya muerto, puede que esa persona ya no haga parte de su vida, pero usted sabe, que usted ama a esa persona por la esencia divina que tiene esa persona. Entonces, el exterior es lo que llamamos la personalidad, pero el ser no es una condición temporal. Todo lo que sea temporal no es del ser. Lo permanente, lo constante, lo que no se mueve, eso es amor y el amor es el ser. So when it comes to love, as like I said before, we can only love by recognizing our divinity. And usually people fall in love with what we think we know. But when the person actually shows you parts of them that according to the form we don't like, the love stops to continue. So that's the reason why we believe that we know the person, but we only fall in love with what is in the exterior, which is called the personality. Higher self doesn't have any conditions that actually are temporary, which means temporary means is what I'm expressing right now. Because remember, we can be a crystal, we can be a plant, we can be an animal, we can be anything. And those are actually the expressions of the divinity in the form. So since higher self is not conditioning to something that is short term, whatever is short term, is not the essence of the higher self. Whatever is permanent, it doesn't move, it is constant, is actually what is called the higher self and connect us to unconditional love. Entonces, el amor es un estado de conciencia. Mira lo que les estoy diciendo. El amor no es una decisión solamente, el amor no es una emoción como lo son la rabia, el miedo y la tristeza. El amor es un estado de conciencia. Y si yo no puedo reconocerme, yo no puedo reconocer los demás. Entonces les voy a dar un ejemplo. Vamos a hablar del agua. El agua viene de una fuente divina cósmica. El agua no pertenece a la tierra. Pero si ustedes ven, el agua tiene diferentes formas de expresión. El agua puede ser hielo, el agua puede ser hervida, el agua puede ser, se puede evaporar, el agua puede estar dentro de un ser humano, el agua puede estar en el mar, el agua puede estar en un riachuelo. El agua puede tener cualquier forma, mas sigue siendo agua. Entonces, aunque el agua cambie de su forma, no deja de ser agua. Y nosotros somos bien parecidos al agua. So when it comes to the higher self, I'm going to give you an example that is going to connect you to what I'm trying to explain. So when it comes to the water can be gas, the water can be frozen, the water can be evaporated, the water can be inside of a human, the water can be in the river, the water can be in the ocean. But whatever expression the water wants to take, it continues to be water. It's the same as us. We can take any form,
but that doesn't mean that we stop being divine. Entonces, nos hemos quedado en la forma y esto nos ha llevado a conectar al vacío. Ok, esto es bien importante. Nosotros conectamos al vacío cuando nosotros pensamos que hay una desconexión. Y esta desconexión viene de la creencia donde no creemos que nosotros podamos ser divinos porque nuestra expresión todavía no es divina. ¿Qué quiere decir eso? Usted puede hablar diferente a una, o sea, puede tener una forma de expresión rústica, puede tener, sus actuaciones pueden ser agresivas, puede que usted tenga una expresión donde usted no tenga mucho dinero. Entonces, como esa expresión no nos conecta a la divinidad, nosotros no creemos que seamos divinidad, y al nosotros pensar que estamos divididos de la divinidad, nosotros estamos conectando al vacío. Entonces, el vacío es por no reconocer el ser, porque creemos que hay una separación, porque hay una experiencia que no está ligada a la conciencia. Y esto ocurre hasta el tercer nivel de conciencia. So, when it comes to the form, usually we are connected to the emptiness. And the reason why is because we believe there is a separation between us and the higher self. And this separation comes because the ego doesn't have the maturity to believe that is divinity because of the way that we speak, because of the way how we express, or because of the way how we actually live. If we actually don't express divinity on the way how we actually live, the ego is going to make us believe that there is an exterior force that is actually higher than us, and it doesn't allow us to see ourselves as divine. And that's the reason why there is a separation, and this separation connects us to the emptiness. So that's very important for us to know, because that's what happens in the three first levels of consciousness, which is the root chakra, the sacral, and the solar plexus. Entonces, en el corazón se maneja varias cosas. Como les dije, la residencia del espíritu, y es la que nos vuelve al origen. ¿Por qué? Porque en el corazón se encuentran todas las respuestas. Entonces, cuando usted conecta con el corazón, usted conecta con la misión, usted conecta con la misión personal, y esta misión lo va a conectar con la misión social cuando usted llega al corazón. Entonces, so one of the first things that we need to know is that once we connect with the heart, we actually connect with all the answers that we need, because the heart is the one that connects us to the mission, the personal mission, and the social mission. Because every single thing that we came to do and all the answers that we haven't been able to understand are given by the higher self. Entonces, dame un segundito. Entonces, cuando nosotros conectamos con el vacío, esto hace que la forma nos haga más densos, y esto hace que el vacío se haga más grande. Y por nosotros estar conectados con el vacío, solo podemos demostrar un querer. Y este querer es el que nos hace que nosotros pensemos que tenemos que llenar nuestro vacío a través de las relaciones. Entonces, mire todo lo que yo les estoy diciendo tan importante. Nosotros llegamos aquí a la tierra y nosotros creímos que nosotros estábamos separados de nuestra divinidad. Entonces, cuando nosotros creímos que estábamos separados de nuestra divinidad, creamos un vacío.
Y este vacío nos hace estar separados de nuestra divinidad y nos convierte en inconscientes. Esa es la razón de la inconsciencia. Entonces, cuando nosotros estamos en la inconsciencia, nosotros pensamos que nos hace falta algo y estamos en la búsqueda del amor. Entonces, por eso es que nosotros buscamos pareja, buscamos ser aceptados y esto hace que el vacío se vuelva más grande porque entonces por ese vacío que nosotros pensamos que nosotros tenemos, este vacío nos hace que nosotros actuemos en las relaciones de complacencia, que nosotros hagamos que buscar todo lo que necesitamos afuera. Y entre más nosotros nos separemos del ser, más grande va a ser ese vacío y menos vamos a poder conectar con el ser. Entonces, por esa razón, cuando nosotros regresamos al yo superior, el vacío termina y nos completamos y nos volvemos uno. So what happens when we actually came to this planet and we started to form the ego, and we actually started feeling that division between us and the higher self, we started to think that there was something missing inside of us. And that's the reason why we were actually looking to fill that emptiness through relationships, through actually finding things to do, actually trying to find that emptiness with addictions. And the more we actually do these things, the greater it's gonna be for that emptiness in us, and it's gonna create a bigger separation between us and higher self. And that's the reason why the only way to fulfill the emptiness is to find who we are. La única manera que nosotros vamos a poder sanar es a través de nosotros reconocer y conocer quiénes somos. No hay sanidad posible sin nosotros poder conocer quiénes somos. There is not going to be any healing inside of us until we actually recognize who we are. Entonces, cuando nosotros conectamos con el yo superior, empezamos a encontrar las respuestas de quién soy, por qué estoy aquí. Pero cuando no tenemos conciencia de nosotros mismos, esto nos lleva, eso es lo que ocurría en los bajos niveles de conciencia, y ahí es donde nosotros nos volvemos creadores inconscientes y los procesos que creamos son inconscientes y estos procesos no son digeridos, ni el ego puede entender por qué nosotros seguimos creando esos procesos. Entonces, como nos volvemos creadores inconscientes por estar conectados al vacío, esto hace que el ego se proteja más y no permite que nosotros podamos creer que somos divinidad por los procesos inconscientes que nosotros hemos creado que el ego no puede traducir. So when it comes to the heart, we find the answers of who we are and why am I here. So when we don't have any consciousness, in the first 3 levels, how I actually stated before, we're gonna find that we are unconscious creators, which is actually what we are right now. And we're trying to connect to the heart. So when we are unconscious creators, we're going to be manifesting process unconsciously that is gonna be hard for the ego to digest. And that's the reason why it's so hard for the ego to believe that we are one with higher self because of the processes that we actually created. Pero cuando nosotros comenzamos y llegamos al corazón, empiezan a llegar los primeros rayos. Para aquellos que están haciendo el trabajo, si usted ya llegó a la chakra corazón, usted va a empezar a experimentar más dualidad que antes. So one of the symptoms that is actually going to help you see
if you're actually connecting with the heart, is because you're going to start being more dual than before. ¿Y por qué yo digo esto? Porque cuando una persona empieza a conectar con el corazón, ya no tiene los condicionamientos del ego, está dejando que la sombra fluya y la sombra te va a permitir a que tú fluctúes de un lado para otro, en contrario a antes que el ego te hacía que tú actuaras de cierta manera porque no quería que experimentaras la negatividad. So one of the symptoms that is going to let you know that you actually healing and you're going to the heart is that you're going to become more dual. And the reason why is because before, in the first 3 levels, it was very hard for the ego to express any shadow. And the reason why it's hard for the ego to express any shadow is because the ego was always looking for positive results. So you would actually wear a mask and you did not allow for the shadow to surface. Entonces, en esta chakra nos devuelve a la unidad, a la esencia, porque la separación es solamente una idea. El verdadero amor es reconocer la esencia y no se puede amar lo que no se conoce. Por eso es que es tan importante que el amor nos permita reconocer a nuestro ser sin las condiciones que nos separan del yo superior. So when it comes to this chakra help us go back to unity, to the essence of who we are. Separation is just an idea that doesn't allow us to recognize the true love. Y porque, antes de que, bueno, ya les voy a decir esto es bien importante antes de que se me olvide. Cuando uno conoce que conoce cuál es la esencia, tú sabes que cualquier cosa que tú estés expresando no va a afectar tu divinidad. ¿Qué quiere decir? Si yo ahora soy miedosa, si yo ahora soy mal genio, si yo ahora le pego a mi esposo, si yo ahora robo, si yo ahora miento, eso solamente son expresiones de mi personalidad, pero la verdadera esencia de mi yo superior sabe que solamente son expresiones temporales y cuando uno reconoce esa divinidad, uno no juzga la expresión temporal porque entiende que eso fue la misión de lo que vinimos a hacer, a nosotros poder experimentar una expresión y regresar de nuevo a la esencia de lo que somos. Entonces, so when it comes to the heart, it's going to take us back to unity. It's going to be, it's going to show us that separation is just an idea, that true love is recognize the essence of higher self, because we cannot love something that we don't know. And it's important to know that love allows us to recognize my higher self without the conditions that separate us from higher self. Why? Because whatever expression that you're doing right now is not going to affect the essence of who you are. What does that mean? If I am a person that is moody, if I am a person that steals, if I am a person that actually whatever expression that I cheat, if I am a person that harm others, if I know that I know who I am, I'm going to understand that whatever this avatar is expressing is never going to affect my divine being. And there will be no judgment in the expression of what we're doing. What separates us is the judgment that we have over ourselves. Entonces, cuando hay un montón de condicionamientos, como el ser con la pareja, el ser con como ser con la madre, no hay libertad de expresión. Entonces, cuando una persona está queriendo llegar a ser, no es tan fácil, porque cuando tú comienzas a hacer lo que tú has creado alrededor, no va a entender el ser que está dentro de ti, a no ser que esa persona reconozca su propio ser. Ser consciente no es dejar el ego.
es dejar que los procesos fluyan sin un condicionamiento de lo que nosotros creemos, de lo que es bueno y lo que es malo. El ego en las vidas pasadas trató de asegurar las cosas al no saber cómo era que creaba inconscientemente, porque el ego tiene un mecanismo que construye para supervivir. El corazón es el punto de la transición cuando uno llega al corazón y como les dije, la dualidad se acentúa. So, in order for us to be able to go to the heart, we need to allow ourselves to be without the conditions of the ego. Like, for example, how to be with within a relationship, how to be with my mom, how to be with my children, how to act in society. So there is no freedom in the expression, and it's not easy to be because there is a lot of judgment within the environment that we have created. Being conscious is not allowing the ego to take the lead in the processes, because ego wants to make sure that he knows what he's creating, because he has a mechanism that is constructed in order for to survive. So going to the heart is a transition that when we get there, like I said before, we're going to experience a lot of duality. Cuando estamos en el tercer nivel, el ego tiene máscaras, pero en el cuarto nivel ya no están estas máscaras. Y ahí es cuando el ser también tiene una voz y comienza a comunicarse. Ustedes van a ver que a medida que ustedes continúen este proceso y que ustedes puedan conectar con su yo superior, ustedes van a ver que el ser va a querer determinar lo que tú haces. Ya no es solamente la voz del ego, ya no es solamente la voz de los ancestros. El ser superior se va a comunicar contigo hasta que la única voz que tú puedas escuchar sea la voz del yo superior. Entonces, cuando estás en este nivel, como les dije, vas a pendular porque van a haber dos fuerzas tratando de decidir qué es lo que vas a hacer. Va a haber más confusión, vas a estar más vulnerable, vas a pensar de que estás peor que antes, porque la gente no se sostiene firme hasta que pueda llegar a quitarse todos los condicionamientos del ego. Entonces les voy a dar un ejemplo. Cuando usted llega al corazón, usted va a sentir como que usted era una tierra seca y de repente llega empieza a llover y todo se va a convertir en un lodazal hasta que vuelva a salir el sol y la semilla pueda germinar. Entonces, por esa razón, si usted nota que está más vulnerable, si usted nota que usted está peor que nunca, es porque usted ya está permitiendo que esa sombra fluya para que el yo superior pueda tomar control de los procesos suyos. So when it comes to the third level, as like I said before, there is ego mask until we reach the fourth level. So in the fourth level, the ego is not the only one who's deciding about the processes that we are actually taking. Higher self is going to start speaking to us through symbols, through numerology, through symbols and signs, through other people. So you're going to feel like there is actually two forces fighting inside of you. And you're going to feel more fragile, more vulnerable. And at some point, you're going to believe that you're doing worse, but it's actually the higher self taking over and removing the shadow. So I'm going to give an example. It's like a field that it was actually very dry. And then we see that there is actually raining, and the rain is going to actually make everything muddy. And then you're going to feel that this is actually worse because it's actually sticky until you're able to see that the sun comes out, and then the seed is going to be able to grow.
Eh, ¿Y por qué muchas personas no llegan al corazón? Esta es la pregunta. ¿Por qué muchas personas no pueden completar la ascensión? Porque las personas no entienden que para poder ascender toma tiempo y tienen que quitarse todos los condicionamientos hasta que la energía pueda llegar al corazón. Y cuando viene el primer tropiezo, la gente sale corriendo. Despertar no es un mundo rosa. Lo que tú sientes cuando tú empiezas a hacer el proceso de despertar es muerte literal. Entonces, para graduarse es como cuando usted va a la escuela. La gente piensa que despertar es simplemente coger un curso y ya usted salió y ya se iluminó. Despertar es literalmente como cuando usted va a la escuela, se demora 11 años para cursar la primaria y la secundaria y después se demora 10 años para continuar con su bachillerato y maestría. Va a tomar tiempo y va a tomar dedicación y va a tomar de su esfuerzo. So when it comes to being awakened, a lot of people do not complete ascension because when they start reaching to the heart, they don't have the enough attention and patience to sustain the energy in order for them to overcome the obstacles that they're gonna come. Because as the first dark night of the soul, they're just gonna wanted to run away. But when you want to be awakened, awakening is not like, oh, higher self is gonna take over and I'm just gonna feel super good and everything is gonna come my way and I'm just gonna make a lot of money and I'm gonna construct the life that I want. No, it's not as simple as that. It requires time, it requires time and effort, and it's gonna be a long process. It's like when you go to elementary and high school, that it takes actually 11 years, and then you go do your bachelor's and master's degree, and it takes 10 more years. It's gonna take time to clean everything that is inside of us. Entonces, cuando uno está dispuesto a enfrentar esto es lo que se llama amor. Y el amor es el que te va a apoyar a través de la disposición y te va a llevar al corazón, donde ya no va a haber vacío, sino que va a haber una plenitud. ¿De qué depende? Del nivel de conciencia, y entre mayor conciencia, menos vacío va a haber. Cuando se siente el vacío que se hace, tenemos que buscar dentro de nosotros el amor, porque en otro lado solo vas a conectar con más vacío. Y eso es bien importante. Cuando una persona empieza a conectar con sí mismo, lo único que puede encontrarse es la totalidad del universo dentro de nosotros. Porque en la unidad está ligada la libertad. Entonces, ¿qué es lo que hay? Cuando nosotros tenemos un autorrechazo, porque no podemos aceptarnos a nosotros mismos a través de la expresión, para nosotros poder llegar a esa libertad tenemos que tener humildad. Entonces, vamos a hablar de algo muy importante. ¿Por qué el corazón? ¿Por qué en el corazón se encuentra la sanidad? Porque asimismo como físicamente el corazón es el que distribuye la sangre, y el corazón es el que cuando nosotros tenemos la sangre, primero entra a los pulmones y después de que entra a los pulmones se dispersa por todo el cuerpo, por el estómago, por el sistema digestivo, por el hígado. Asimismo, cuando uno entra en conexión con el corazón es el que va a liberar el resto de los condicionamientos que están dentro de nosotros. Porque cuando tú te permites en libertad observarte y entender que todo lo que tú estás expresando es simplemente
estás experimentando ser eso, eso te va a permitir a que el corazón saque todos esos condicionamientos y tú puedas bajar la divinidad a la materia. So when it comes to the heart, the more that you actually continue to look love in others, the more empty you're going to feel. The unity is actually connected with freedom. And this is going to actually question the reason why we actually don't feel the unconditional love now. The reason why we do not have unconditional love now is because life after life, we have actually self-reject the expression of what we have because of the definition of what we have between good and bad. We have a very strong definition of what we believe is good and a definition of what is bad. So because of this rejection, it hasn't allowed us to connect with a humble heart to be able to receive the healing that we desperately need in order for us to transcend the shadow. It's like the functions of the heart. When you see the heart and how the heart actually works, the heart receives the blood. And then the first thing that the heart do is sends the blood to the lungs. And then it distributes the blood to the rest of the body in order for the body to maintain. So there is a strong connection between breathing and the heart. And that's the reason why they always advise us that if we want to connect to the present, we need to breathe. If we want to if we have any problems, connect to breathing, because there is an interconnection between the heart and the lungs. And the lungs is actually part of the throat chakra, which is actually the mastery of self. And what it means to be master, that I'm able to know who I am and I'm projecting myself to the world in order for them to know who their higher self is. So I cannot be a master of anything until I know who I am. Esto es bien importante lo que les voy a decir. Cuando se trata del corazón y los pulmones, hay una conexión íntima entre el corazón y los pulmones. En los pulmones, el corazón pertenece a la chakra del corazón, pero los pulmones pertenece a la chakra garganta. ¿Por qué? Porque en la chakra garganta se encuentra la maestría del ser. Y como les dije al principio de la chakra, ser maestro está ligado a ser sabio. Y esta sabiduría viene del saber mi interior. Entonces, cuando yo sé mi interior, lo que yo proyecto hacia afuera es luz, la luz interna para que otras personas puedan reconocer su divinidad. Entonces, por esa razón, cuando nosotros estamos mal, cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos un problema, aun cuando meditamos, mire que siempre a nosotros nos recuerdan que lleguemos a la respiración, porque la respiración nos conecta con la maestría que se encuentra en el corazón, que viene a ser el yo superior. Me parece eso muy bonito. Entonces, el corazón es el que trae el oxígeno, que es lo que verdaderamente nutre. Mira lo que le estoy diciendo. Nosotros como seres humanos, hay una actividad que nosotros... ¿Ustedes me pueden oír? Can you guys hear me? Yes, maestra, but you cut off before what you're saying now. Okay. You So can let me just repeat it. a little bit, please. Yeah, let me go ahead and repeat it. So when it comes to the heart and the lungs,
they have an interconnection, where we have the oxygen, and the oxygen, when it goes to the heart sends it to the body, and the body gets nurtured. So it's the same thing as how we actually do the process of breathing to come back to center. So we're not gonna be able to connect with the heart and the master of who we are until we actually know who is our divine being. And that can only be possible through going in, going in, going in. Entonces, cuando se trata del corazón, el corazón oxigena el corazón, que es lo que verdaderamente nutre a nuestro ser. Entonces, la maestría significa que yo tomo todo lo que a mí me sirve y desecho lo que no, para que podamos ver la esencia de todo. ¿Qué significa? Que cualquier situación que nosotros pasemos, nosotros podamos sacar la ganancia, la ofrenda, el regalo que nuestro yo superior nos está dando, para nosotros poder conectar con la esencia de quién es mi ser interior. Cuando nosotros rechazamos la experiencia, la juzgamos, no la entendemos, lo único que eso hace es conectarnos al vacío y crear un bloqueo que se llevará de vida tras vida hasta que nosotros decidamos procesar esa experiencia. So when it comes to the mastery of self, we need to learn how to take what is good for us and just reject the things that we're not going to take in, which is basically the judgment. So in order for us to be the essence of everything that is projected outside, inside of us. So what is this means? That for harder the experience, we need to be able to see the offering of what higher self is doing, because that offering is to bring us closer to him. For example, the last experience that I had, that experience was very hard for me, but I was trying to be able to understand the offering that higher self was giving me. I was trying to, like, even though the mind was, I was anxious and I was a little worried, I used to tell myself, I know that you're doing this because I need to transcend this experience. So if we're able to be grateful and understand that everything that happens is because there is an offering that brings us closer to a divine being, so we can connect to the real essence of who we are, we're going to be able to connect to the heart and the throat chakra. Entonces, cada experiencia es un regalo con lo que trae, pero cuando nosotros estamos vacíos, ¿ya ustedes se acuerdan qué significa estar vacío? ¿Ya ustedes entendieron qué significa eso? Do you guys understand what it means to be empty? If it's a no, it's okay. I can repeat myself. ¿Ustedes entienden qué significa estar vacío? ¿Y por qué somos inconscientes, creadores inconscientes? Si la respuesta es no, dígame. Si entendieron, sí. ¿Entendieron por qué somos creadores inconscientes? ¿Ustedes están aquí? ¿Escuchen? ¿Aló? Sí, Tati, sí entiendo. ¿Me oyen ya? Yes, maestra. Ok. Les Yes, voy a yes. hacer una pregunta. ¿Ustedes saben por qué nosotros somos creadores inconscientes? Do you guys know why are we unconscious creators? Si no saben, díganme tranquilos, porque esto es para que entendamos y podamos salir de ahí. Do you guys know why we are unconscious creators? No.
porque tenemos una idea de que hay una separación a través de juzgar las experiencias. Entre más nosotros le pongamos condiciones a la experiencia, más vacíos vamos a estar y más procesos inconscientes vamos a crear. Los que hablan español, ¿entendieron eso, sí o no? Sí, sí. Lo voy a repetir porque llegó José. Nosotros somos creadores inconscientes porque juzgamos la experiencia y no entendemos los procesos. Eso nos hace conectar con el vacío. Cuando nosotros dejamos de juzgar la experiencia y nosotros entendemos que pase lo que pase, es por nuestro bien, porque esto nos acerca a nuestro ser interior, ahí es cuando nosotros conectamos con el corazón y el corazón sana el resto. So the reason why we are unconscious creators is because we keep judging the experiences and that connects us to the emptiness. And the more the emptiness, the more those processes are going to be generated. Once we stop judging those experiences and we understand that everything that happens for my highest good, we start to connect to the heart, and the heart heal the rest. And once we become one consciousness, one mind, one attention, we become conscious creators. ¿Todos entendieron esa parte? All of you understood that? Yes, I did. Bueno, entonces el creador inconsciente piensa que el ser lo creó, pero mi ego ni se enteró. Entonces, todo lo que hemos creado es lo que necesitamos, pero todo lo que creamos es necesario. Lo que el espíritu determina no es lo mismo que lo que el ego acepta, y eso es bien importante. So I'm going to say this. A person that is an unconscious creators, the higher self creates the processes, but the ego did not even know that it was creating that. And that's the reason why it believes that it's an external force that is actually creating that. But it doesn't know that it's the thing that is necessary. Perdón. Entonces, what I was saying is that whenever there is an unconscious creator, my higher self is creating for me. But the ego doesn't even know how it was created, and that's what it believes, that it's a divine being creating these things. But everything that is created is because it is necessary in order for me to connect to higher self. Lo que el espíritu determina no es lo mismo que lo que el ego acepta. Whatever the spirit determines is not the same as what the ego accepts. I don't know if you guys remember the classes of lucid dreaming, where we actually talk about the Nahual, but we're going to touch a little bit. Entonces, el Nahual es lo que crea todo, que es el astral. Acuérdense, el Nahual es el astral. Y todo lo que se crea viene de una mente superior. No es ni siquiera la mente, porque imagínense que la conciencia plena no llega hasta la 10ª dimensión. Imagínense que hasta la 4ª dimensión es dualidad. La 5ª, la 6ª y la 7ª son estados de conciencia elevados, pero todavía no es la conciencia plena. Donde se encuentra el yo superior es en la 10ª dimensión. Y en la 10ª dimensión es donde se crean todos los procesos. Eso es tremendo. Y nosotros estamos apenas en la 4ª. Entonces, el ser sabe qué es lo que uno experimenta, qué es lo que uno tiene que experimentar, y eres el que lo diseña. Pero el ego
y el cuerpo no están maduros para entender esas experiencias. Y por eso es que nosotros tenemos que madurar el ego para que el ego permita que esas experiencias nutran el cuerpo. Eso es bien importante lo que dije. El ego tiene que madurar para que el cuerpo pueda ser nutrido por esas experiencias. So remember, the Nahual is what is actually creating everything. Nahual is the astral. It's the astral when we actually dreaming. There is a higher mind that is actually creating everything, and it knows how to design those experiences. But the ego and the body are not mature enough to understand this. And that's the reason why we need to mature the ego in order for the body to be able to be nurtured to these experiences. Entonces, para diseñar estas experiencias, tenemos que permitir que nos lleven a un aprendizaje. Entonces, el tonal es la materia y es el resultado evidente donde están las cosas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Hay que cambiar las creencias del ego y en la forma más fácil para trabajar esto es en los sueños. Y esa es la parte que nosotros tenemos que enfocarnos, cómo poder ascender a través de los sueños. Y esto fue bien enfatizado en esta clase. La forma más fácil de ascender es trabajar a través del mundo de los sueños. El ego está súper construido en esta dimensión, pero cuando nosotros dormimos, el ego no interviene. ¿Y por qué esto es importante? Les voy a decir por qué esto es bien importante para los que hablan español, escúchenme. Cuando usted está en el mundo de los sueños, usted puede tomar cualquier forma. Usted puede ser un perro, usted puede ser una figura geométrica, usted puede ir a mundos donde hay unicornios, usted puede ser un hombre, usted puede ser una mujer, usted puede ser lo que usted quiera. Entonces, cuando usted entra en el mundo de los sueños, usted puede aceptar más fácil la esencia de su ser, porque el ego no está ahí con el miedo para poder decirle, ay, no, eso no es posible, ay, no, eso no es real, ay, no, eso no existe. En el mundo de los sueños no hay juicio y no hay condicionamiento. Por eso, si ustedes se pueden volver a ver la clase de los sueños para que empiecen a prepararse antes de dormir y conecten con los sueños, más fácil se van a iluminar. Que aquí, en esta dimensión donde nosotros estamos conscientes. Se los digo. Cuando ella dijo eso, yo dije, ay, Dios mío, yo que estoy tan atrasada. Pero bueno, no me voy a dar por vencida porque yo quiero despertar. Y si ustedes lo piensan, es verdad. Si ustedes en este momento están conscientes y ustedes ven un unicornio, ¿qué van a pensar? Van a pensar, o me volví loco o se acabó el mundo. ¿Por qué? Porque el ego no les va a permitir a ustedes entender que fuera de nosotros hay magia y que este mundo es mágico y nosotros estamos súper condicionados al personaje que nosotros tenemos. ¿Por qué las personas no cambian? ¿Ustedes por qué creen que las personas no cambian? Porque están súper identificados con el personaje. Si al yo superior les dije, deja a su pareja, la persona va a decir que no. Si el yo superior les dije, vea, usted tiene que dejar a su hijo, la persona va a decir que no. Si el yo superior le dice, vea, venda todo lo que tiene y váyase a vivir a una montaña, usted le va a decir que no. ¿Por qué? Porque estamos súper condicionados a el personaje. So, let me go ahead and, when it comes to the experience, we need to understand that the tonal is what creates the matter. And the result is what is evident through our eyes. So there is so where is the difference? We have to change the beliefs of the ego, but it's very easy to do that when we're actually doing lucid dreaming. And why is that?
because when you're doing lucid dreaming, you can actually become a geometric form. You can actually become a unicorn. You can actually be a man. You can actually be a woman. You can actually be a whale. You can do anything when you are in the astral. So that's the reason why, in order for a person to be able to ascend, it is easier for the person to ascend when it's lucid dreaming, because the ego is not there to condition or criticize what is happening. So that's the reason why, if you remember that we did the lucid dreaming, you should go back and revise it, because it's very hard for a person to ascend in this dimension because of what ego believes. For example, if you go outside and then you see a unicorn, you're going to believe that you're either crazy or that the world has ended. But when you are in the astral, give me one. So that's the reason why it is easier for a person to be able to ascend by lucid dreaming than when it's actually in this dimension. Un segundito. Bueno, entonces ahora vamos a poner un ejemplo de las experiencias del yo superior. Por ejemplo, para el ego es algo muy desafiante cuando una persona es infiel. Si ustedes se dan cuenta, cuando una persona es infiel, muchas veces hay conflicto, muchas veces hay pelea, la relación se termina mal. Pero entonces, cuando nosotros empezamos el proceso de ascensión, nosotros entendemos que cuando la persona es infiel, es porque la persona está siendo infiel a una verdad interna. Entonces, ahí hay una enseñanza. Entonces, cuando se trata de las experiencias, muchas veces nosotros escapamos la experiencia porque pensamos que no la podemos digerir. Entonces, por ejemplo, esta persona que está siendo infiel, pues se divorcia del marido y va y pues y se consigue otro, y cuando se consigue la otra persona también le es infiel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la persona está repitiendo un patrón porque hay algo que la persona tiene que observar. Entonces, cuando la persona tiene algo que observar, si la persona no puede digerir esta experiencia, lo que va a hacer es que la va a seguir repitiendo, hasta que tenga la capacidad de observar esta experiencia sin que esta persona pueda tener alguna emocionalidad, hasta que esta persona se vuelva neutral. Y cuando esta persona aprenda la experiencia, el yo superior lo saca de esa experiencia sin que la persona tenga que salir de ahí. Porque cuando se completa el ciclo no se repite. Entonces eso es algo que yo quiero que ustedes se observen cuando ustedes estén pasando un proceso karmático. Muchas veces usted escucha personas en las redes sociales hablando de las relaciones, no, que tú te tienes que salir ahí porque el amor propio. Muchas veces uno termina algo que no era tiempo de terminarlo y se mete en otra experiencia igual porque no pudo observar lo que tenía que aprender. Cuando uno aprende la lección, ya no hay necesidad de estar ahí y el yo superior mismo cierra el ciclo para que tú puedas moverte a otro nivel.
So when it comes to the experiences, I'm going to give you an example of how to process experiences and how higher self is in charge of the process. Let's say, for example, infidelity. Let's say that you actually marry and you have a person that is unfaithful. Then in your ego, you decided to leave the person, but then you meet another person and the other person is unfaithful with you. And then you meet another person and the person is unfaithful with you. So when it comes to the experiences, we need to learn what is the message, the gist, what is the teaching the higher self has for us. When this teaching is learned, higher self will complete the cycle and you don't even have to end the cycle. So that's something for us to observe. Entonces, cada aspecto de nuestra vida está diseñado por el yo superior. Hay que tener en cuenta que lo que nosotros vinimos a hacer, bueno, entonces esto es bien importante. Cuando se trata del yo superior, nosotros fuimos un experimento, como ya sabemos, que vinimos aquí a la Tierra a experimentar en los planos 1, 2 y 3. ¿Cuál es el plano 1? El plano que no tiene forma. El plano 2 es donde está el reino de las plantas y los animales. Y el plano 3. ¿Qué significa esto? Que si yo quiero convertirme en un creador consciente, tengo que tener una idea para poder sostenerla y manifestarla. Y esto está relacionado con la ley de la causa y el efecto. Y tengo que producir una acción para crear ese efecto. Para poder ser un sabio, necesitamos saber cómo producir ese resultado. Entonces, cuando se trata de lo que nosotros venimos a experimentar, nosotros tenemos que tener la capacidad de integrar todo lo que está afuera, como lo que les dije, que nosotros experimentamos en todos los planos antes de llegar a ser humanos. Y cuando nosotros podemos integrar esos 3 planos, nos convertimos en un creador consciente. O sea, para nosotros poder llegar a ser creadores conscientes, no es que hay, bueno, el angelito que lo pusieron, no. Usted tuvo que venir a ser roca, usted tuvo que venir a ser planta, usted tuvo que venir a ser animal antes de poder llegar a ser humano. Entonces, cuando usted ya llegó al corazón, que es el 4º nivel, usted se convierte en el creador consciente. Pero ¿y qué significa ser un creador consciente? Que usted tiene una idea. Esa idea usted la tiene que sostener hasta manifestarla, que esto sería como la ley de la causa y el efecto, para que esto produzca una acción y esa acción sea correspondiente a un efecto. Ok, yo produzco esta idea, entonces yo acciono sobre esa idea y esa idea me trae el resultado de la cual yo quiero producir. Pero entonces vamos a hablar de qué significa esto. Cuando nosotros producimos ideas y experiencias inconscientes, estas experiencias se graban en el ADN para que haya un récord y una continuidad. Y esto se convierte en un código donde las experiencias se quedan y pasan no solamente de vida tras vida, sino hacia el linaje. Y esto es bien importante. Entonces, let's talk about what we came to do in this planet. So, as you guys know, we are an experiment that came from different planets, and we experiment within levels 1, 2, and 3. What is level 1? The one that doesn't have any form. What is 2? Animals and plants. What is 3? To be humans. So once we understand and we went through all that experience and all these processes, those experiences were actually recorded in our DNA, which is a record of continuity of codes, of experiences that get passed life to life and through the lineage. So in order for us to become a creative conscious,
the goal is for us to be able to have an idea, to sustain it enough to manifest it through the law of cause and effect. And this has to produce an action, and this action has to be related with an effect. Entonces, estas experiencias se convierten en resultados que si no las sabemos asimilar, se convierten en verdades parciales. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer lo que se llama una liberación karmática. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque necesitamos, a través de todo lo que estamos estudiando, liberar esas estructuras para poder llegar al corazón. ¿Y qué es lo que significa una liberación karmática? Es recapitular para poder hacer una selección de lo que se debe guardar y lo que no se debe guardar. ¿Y qué es lo que no se debe guardar? Lo que hemos juzgado. ¿Qué es lo que no se debe guardar? Lo que es juicio. Entonces, todas estas, ¿cómo se hace la liberación karmática? Usted va de regreso a todas las experiencias que usted ha tenido y usted empieza a recordarlas y a darle un diferente significado. So when it comes to the experiences has to give results, and depending how I actually assimilate those results, it becomes on partial truth. But in order for us to be able to transcend that, we need to do what is called karmic freedom. And what is this means? I have told you many times, is the freedom of the processes through recapping what we actually wanted to keep and what we want to let go. What does this means? You have to, and I tell you, remember that when we were studying lucid dreaming, we talk about recapping daily. We need to go back in the past and remember all of those events that they were traumatic and give a different meaning. Every single experience that we actually experience is actually an offering. And if we have recorded negatively, judging is going to stay in a DNA and is going to be there and produce something unhealthy, an illness, and a structure that is not going to allow us to raise our frequency. Entonces, el ADN básicamente lo podemos definir como una frecuencia secuencial de información. Es como mi canción propia que nos ayuda a recordar las experiencias y dependiendo cómo las hayamos grabado, va a permitirnos que nosotros avancemos en amor o que nos quedemos estancados en el vacío. So when we come to the meaning of DNA, we can define DNA as a sequential information of frequency, that it can become as my love song, or it can actually become as us connecting to the emptiness. Cuando nosotros permitimos que haya esta liberación kármica, el amor se convierte en lo que se llama clarividencia. ¿Y qué significa la clarividencia? La capacidad de ver todos los aspectos de lo que está pasando para nosotros poder tomar una acción correspondiente y poder avanzar en el camino de la iluminación. Porque el ser solo, y entonces, ¿por qué una persona que no haya conectado con el corazón, por qué no puede ver? Porque el ser solamente nos va a mostrar lo que nosotros podemos procesar, porque el corazón es sabio. Entonces, ¿por qué las personas dicen, yo no puedo meditar, porque yo no puedo ver, porque yo no puedo ver más allá? Porque no puede procesar las experiencias. So when it comes to being clairvoyance,
Love is actually compared to be clairvoyant. Why? Because once you connect with the heart, you're going to be able to see the past, the future, the present. You're going to be able to see yourself in different existence simultaneously to these ones. So, why is the reason why people cannot see anything when they're meditating, or why they cannot see images or see the past or the future? Because higher self can only show us what we can actually process. Acuérdense que el corazón es el centro del poder y de la sanación. Entonces, cuando nosotros tenemos procesos estancados, nosotros no podemos analizar y no podemos nutrirnos, y esto es lo que se convierte en enfermedad. La sabiduría es lo que nosotros aprendemos de esa experiencia, y la sanidad es comparado a la nutrición y la asimilación de los procesos. Hay veces que que es lo que no nos deja avanzar lo suficiente, cuando nosotros no podemos sostener la energía y la asimilación de los procesos. Por eso es que es tan importante para construir ese cuerpo emocional que usted utiliza las herramientas que ustedes han aprendido en la maestría que están cogiendo conmigo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Para que una estructura sea cambiada, la energía tiene que fluir. Si usted no tiene energía suficiente, usted nunca va a poder cambiar esa estructura. Usted se tiene que volver autosostenible. ¿Cómo? A través de la alimentación. ¿Cómo? A través de la yoga. ¿Cómo? A través del Reiki. ¿Cómo? A través de las piedras. Usted tiene recursos que están ahí, que los puede ayudar para que usted pueda generar la energía suficiente para que usted pueda cambiar esas estructuras. So when it comes to the heart is the center of healing, and it allows us to select those processes that are stagnant. So the wisdom comes when we actually learn from the experiences. The healing is the nutrition that allow us to assimilate the processes. Sometimes the energy cannot flow and it doesn't allow us to advance because we don't have enough energy. So this Reiki module that we're taking is a one way for you to allow the energy to flow. The only thing that you need to do is connect with the symbol and place it in the place that you think you need it the most. So how can we regenerate energy? Through food, through yoga, through Reiki, through crystals, through pranayamas. Use all of these resources that I'm teaching you in order for you to allow the energy to flow and in order for the structures to be to heal. Entonces, antes de que hablemos del próximo símbolo, vamos a hablar un poquito de la chakra garganta. Entonces, la chakra garganta es la chakra de la maestría y está asociada a la coherencia y a la misión personal y colectiva. Está asociada con la ley de la polaridad, que es el maestro. ¿Y quién es una persona maestra? La persona que puede conocer su propio ser, que tiene la sabiduría de su ser interior. Es ser consciente a la comunicación con mi propio ser y esa voz que desarrolla los diferentes métodos que nos convierte en luz. Es ese maestro guía que nos muestra el camino y nos lleva a actuar en coherencia. So when it comes to, now we're going to speak a little bit about the throat chakra. The throat chakra is associated with the coherence and the personal mission. Once you reach that personal mission, you're going to be able to have to go through the social mission. This chakra is associated with the law of polarity, which is
is going to connect us to the self-mastery. It is going to allow us to be conscious through communication and allow us to connect with the inner voice that is going to guide us in our path. This teacher is gonna guide the path that is going to allow us to act in coherence. And remember, there is different times that higher self can speak until you connect with higher gifts, such as, like I said, the ascended numbers, through crystals. It can speak through tarot cards. It can speak to symbols. It can speak to dreams. And that connects us to being clairvoyance. Because the goal is for us to connect to our unconscious, and the unconscious make it conscious so we can be conscious at all times. Entonces, cuando se trate de el yo superior, se convertirá, cuando alcancemos la chakra garganta, se convertirá en esta guía que nos llevará a conectar con los dones superiores y con el simbolismo de cómo el yo superior se comunica con nosotros. Esta chakra nos conecta con la clarividencia a través de las imágenes, con el ensueño, que significa los viajes astrales, y cuando conectemos a esta chakra nos llevará a estar conscientes todo el tiempo, tanto en el mundo cuando estamos de día a cuando estemos de noche. Entonces, hay otro don que quiero que entiendan que van a empezar a desarrollar cuando conecten con la chakra garganta, que se llama ser claricepians. Y el claricepians es la persona que sabe en el espíritu. Es un saber que usted no puede explicar, que usted sabe, pero no sabe de dónde lo sacó. Entonces, si yo conecto con mi ser, me convierto en un canal de luz. También van a conectar con la clariaudiencia. Como ustedes saben, la clarividencia es la capacidad de escuchar la voz del espíritu, la voz de los ángeles, la voz de los maestros. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros comenzamos a conectar con esta chakra nos permite que nosotros seamos guiados por esa voz interna que por muchas décadas y vidas nosotros hemos ignorado. Pero para que esa voz se pueda desarrollar, nosotros tenemos que quitar el miedo a equivocarse, porque muchas personas escuchan esa voz, pero no permiten que esa voz los guíe porque tienen miedo, o de pronto es mi voz, o de pronto es mi ego, o de pronto es una entidad que no conozco. Entonces, por esa razón y por tener el miedo a equivocarse, no permiten que esa voz se desarrolle. Y para que esa voz se pueda desarrollarse, hay que darle una oportunidad a través de el error y el acertar. Y esta voz nos lleva a tener una confianza absoluta, pero para que esta confianza absoluta llegue hay que construirla y toma tiempo. Y ahí es cuando ese maestro interno va a buscar todas las maneras para acercarse y nos va a convertir en seres divinos. Y ahí es donde viene el plexo solar. Y se los digo por experiencia. Una de las razones del por qué las personas pueden tener miedo y por qué no conectan con el corazón es porque no tienen la seguridad y la confianza de que dentro de ellos habita la divinidad. Y es algo que yo he luchado mucho. Hasta ahora todavía estoy luchando. Por eso fue que yo les mandé en la última clase las afirmaciones de la seguridad y la confianza. ¿Por qué? Porque lo más importante es saber que todo lo que nos pasa
es a través de o sea, Él nunca nos va a desamparar, Él siempre nos va a proteger y Él siempre va a permitir que todo lo que experimentemos sea para que nosotros aprendamos una lección y esa lección siempre está relacionada con algo que Él quiere que nosotros ganemos para que seamos más como Él. So there is um, higher gift. It's called claripencia, which means that you know that you know. So once you start connecting with the throat chakra, you're going to develop also that spiritual gift, which is going to give you a knowing that is not human. It's going to be a knowing that is going to connect you to a higher consciousness. Also, we have the cloud audience, which is a voice that is going to guide you in all your processes. But the reason why a lot of people do not listen to this voice is because they are afraid of making a mistake. So in order for this voice to be able to develop, you have to give it the opportunity until it actually fully develops by having an absolute trust that this voice comes from your higher self through intuition. And in order for you to build this relationship, it takes time. And the more you actually get close, the closer you're going to become a divine being. And this is going to put you closer to the social mission because you cannot be the light of others until you actually be your own light. Entonces, para conectar con la misión, yo tengo que aprender a conocerme. Y para que esto ocurra, hay que haber una comunicación y tenemos que tener espacios de silencio. Hay que sacar tiempo para esto. Y les voy a decir algo. Después de mi cumpleaños, así como decía ahí, yo empecé a sentir dualidad, yo me empecé a sentir sola y empecé a sentir muchas emociones de porque yo estoy sola, porque yo no tengo amistades, yo porque esto. Y esta clase me habló mucho a mi espíritu, porque ahí la maestra dijo, mucha gente se siente sola, pero la gente no ha entendido que es el mejor regalo que el yo superior les puede dar, porque muchas veces nosotros desperdiciamos la energía en situaciones, en personas, en vez de invertir esa energía en nosotros para sanar. La soledad que es consciente es la mejor inversión que usted puede hacer para acercarse a su ser y conectar con la divinidad. So when it comes to this class was able to help me a lot because after my birthday, I start feeling alone. Even though I've been in this country for so long, I never felt that way. I never felt alone until after my birthday. And then I heard in this class where the teacher was saying that the closer you start working on yourself, the more lonely it gets because it's an offering for you to start building that relationship with your higher self. Because most of the time we're actually investing an energy into people and situations that instead of adding or helping us grow in energy is actually subtracting. So in order for us to build that relationship, like I said, in the sexual chakra, you need to make spaces where you actually silence. Entonces, como les había dicho, en esta chakra se encuentra la ley de la polaridad, que es la ley de la creación. ¿Por qué? Porque para uno poder crear necesita energía femenina y energía masculina. Entonces, para llevarnos a ser conscientes de lo que creamos, se necesitan las dos polaridades. ¿Qué significa? El permitirnos pendular de un lado a otro a través de experimentar las dos polaridades y llegar a nuestro centro. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando muchas personas están dentro de la ley de la polaridad,
no se lo permiten porque solo quieren ser felices. Pero para poder crear necesitamos la dualidad. Entonces, para poder aprender a pensar que cualquier experiencia, uno tiene que convertirse en el observador, no importando qué es la experiencia. Y para poder convertirnos en creadores conscientes, tiene que haber una disposición para que las cosas nos puedan transformar. So, when it comes to the root chakra, we need to understand that the law of polarity is the law of creation. Why? Because we need two polarities in order for us to create. So in order for us to become conscious creators, we need to allow ourselves to experiences from both sides, but a lot of people are actually afraid because they relate the positivity with being happy. So in order for us to learn, we need to allow any experience to be and become the observant, be the observer, in order for us to allow that experience to nurture our spirit. So we need to have a disposition so these experiences can actually transform us. Entonces, cuando se trata de la ley de la polaridad, nos lleva a ver lo oscuro para poder crear y muchas veces no permitimos que se exprese y eso nos lleva a otra vez a volvernos inconscientes. Entonces, cuando se trata de las dos chakras que nosotros vimos, nosotros vamos a trabajar con Daikimyo y este símbolo es bien hermoso porque este símbolo es el que nos conecta con el corazón desde adentro. Si ustedes vuelven otra vez al PDF que yo les envié en la clase, y ustedes ven ese símbolo es como un caracol que comienza desde adentro hacia afuera. ¿Qué significa? Desde el centro de mi corazón yo proyecto mi luz. O sea que este símbolo está conectado con la maestría del ser. Entonces, de ahí, este símbolo tiene un poder de interiorizarnos. Es el símbolo de la maestría, es el que nos lleva a la luz y es el que nos ayuda a resplandecer. Como les había dicho, aunque usted no conozca el símbolo, aunque su consciente no haya conectado, este símbolo ayuda a que las dos mentes y las dos realidades se activen y se conviertan en uno y activa los dones superiores. Este símbolo ayuda a que el cuerpo energético se empiece a formar y trabaja con el corazón para protegerlo energéticamente e inmunológicamente. Escuchen esto, es bien bonito. So, when it comes to the Reiki symbol, we're doing Daikimyo, which symbolizes the heart is the center of my being. And from there is where I project my life. This symbol is the mastery of self, and it gives us a power to go in. This symbol it helps us to connect the two minds and the two realities, and it allows us to connect to higher gifts, which is the ones that we actually we talk about. Thank you, Andrea. It's the one that Andrea put there. This symbol protects energetically the heart and the immune system. This symbol helps the person that is very dispersed. Entonces, cuando hay una persona que es muy dispersa, este símbolo ayuda a que esos pedazos energéticos se concentren y que la persona pueda empezar a ensoñar. Entonces, cuando usted se va a ir a dormir, usted dibuja este símbolo le va a ayudar a hacer viajes astrales. Entonces, este símbolo nos va a ayudar a
a reconocer la capacidad de soñar. Entonces, aquí terminamos la clase y cuando regresemos la próxima semana vamos a aprender más de este símbolo, pero este símbolo es tremendo. So when it comes to the symbol, symbol helps us do lucid dreaming. So before going to sleep, if you want to start lucid dreaming, you can use this symbol. And this symbol is going to give us an opportunity to recognize ourselves during the dream world. So this is the end of the class. We're going to continue next week, but hopefully you start practicing the symbols. Hopefully you understand more about the importance of actually working with the energy. Acuérdense que lo que nosotros estamos trabajando es la energía y cómo subirla para poder crear nuestro cuerpo emocional. Remember that what we're doing is working with the energy so we can actually create our energetic body, which is the Merkaba, so we can actually become one with higher self. Entonces espero que la clase les haya gustado. Yo la voy a subir y yo se las mando. Les deseo una feliz semana. Si tienen preguntas, póngalas en el chat. Acuérdense de autoevaluarse las chakras para saber cómo están. Remember to self-check your chakras to know how your chakras are flowing. Algo que les voy a decir muy importante. Something that I'm going to tell you that is very important. Usted puede tener una persona que le haga terapia energética, pero esa persona es solamente algo temporal. La persona, ni siquiera los símbolos de Reiki. Si usted no hace el trabajo de la sombra, nada va a funcionar. You can actually have a person do energy work on you, but if you do not do shadow work, there is nowhere that you're going to be able to ascend. So try your best to do recap. Acuérdense que la liberación kármica está asociada con la recapitulación. Entonces, les deseo unas buenas noches. I hope you have a beautiful night, and we see you guys next week. Que tengan muy buenas noches. Les mando un abrazo. Thank you, maestra. Igualmente, Tati. Gracias.